El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de comercio exterior correspondiente al mes de julio de 2023. A cargo de la presentación estará Daniel Hidalgo, jefe de la División Comercio Exterior del Departamento de Estadísticas del Sector Externo. La presentación está estructurada de la siguiente manera. Iniciaremos desarrollando el tópico de las exportaciones totales y decimos al respecto que las exportaciones totales al mes de julio del 2023 se han incrementado en 20,1% con respecto al acumulado a julio del 2022 y alcanzó un valor de 9.829,7 millones de dólares. Este incremento está explicado por el aumento en sus tres componentes. Vemos que las exportaciones registradas se incrementaron en 16,6% y alcanzaron los 6.885,4 millones de dólares. Este valor representó el 70% de las exportaciones totales. Luego tenemos las reexportaciones que registraron un valor de 2.369,6 millones de dólares, siendo superior en 26,7% a lo registrado a julio del 2022. Y por último se encuentran las otras exportaciones que se incrementaron en 39%, alcanzando un valor de 574,7 millones de dólares. En términos interanuales, en julio, las exportaciones totales se incrementaron en 16,1%, donde las reexportaciones mostraron la mayor incidencia en el aumento, con 7,7 puntos porcentuales y un valor de 312,8 millones de dólares frente a los 219,1 millones de julio de 2022. Seguidos por las exportaciones registradas que incidieron en 5,7 puntos porcentuales con un valor de 1.011,5 millones de dólares, en tanto que en julio del año pasado ese valor fue de 942,2 millones de dólares. Y por último tenemos las otras exportaciones que incidieron en 2,7 puntos porcentuales. Como se mencionó, las exportaciones registradas presentaron un incremento del 16,6%. Entre los niveles que presentaron aumentos, tenemos a los productos primarios que se incrementaron en 79,5%, alcanzando los 2.993 millones de dólares. También los combustibles y energía presentaron un leve incremento, específicamente por las ventas de energía eléctrica, que alcanzaron los 898 millones de dólares. En tanto que las manufacturas agropecuarias y las industriales presentaron reducciones del 13,5% y 1,9%. En el cuadro se aprecia en más detalle los componentes de las exportaciones por niveles de procesamiento, donde los productos primarios se destacaron por el buen desempeño de los granos de soja y el arroz, con incrementos del 115,5% y 50,7%. También el resto de semillas oleaginosas y semillas de sésamo presentaron incrementos. El aporte de este nivel fue de 1.325,5 millones de dólares más que lo registrado a julio del 2022. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, como se mencionó, estas presentaron una reducción del 13,5% debido a menores envíos de carnes, aceites y harina de soja. El valor exportado fue de 2.128 millones de dólares, 331 millones de dólares menos al compararlos al acumulado a julio del año anterior. La reducción en los envíos de las manufacturas de origen industrial se debió a menores exportaciones de aluminio y sus manufacturas e insecticidas, fungicidas y herbicidas. Los registros dan cuenta de un ingreso por valor de 866,4 millones de dólares. Y por último tenemos a los combustibles y energía, cuyas ventas externas totalizaron a julio del 2023
$898 millones, valor muy similar a lo registrado a julio del 2022 y corresponden a exportaciones de electricidad. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a julio de este año 8.368.000 toneladas, más de 2.200.000 toneladas comparando con el periodo enero a julio del 2022, lo que representó un incremento del 36%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos de soja, en tanto que las ventas de electricidad en volúmenes se incrementaron en 68,3%. En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos de carne y menudencias bovinas alcanzaron los $936,7 millones, lo que significó una reducción del 16,5%. Los volúmenes exportados también se redujeron en 7,7%, lo que denota una reducción en los precios medios. El principal destino lo constituyó Chile, con exportaciones por $392,2 millones y participó con el 41,9% del total de ventas externas. Este socio comercial al mes de julio presentó reducciones en sus compras, tanto en valores como en volúmenes del 10,3% y 2,8%. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 5,1% en valores, pero con un incremento en los volúmenes exportados del 3,2%. La reducción de los precios medios de la carne y menudencia bovina, como mencionamos, fue de 9,5% y los destinos que mejor pagaron fueron Israel, Chile y Brasil. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran en alza, registrándose ventas por $8,5 millones, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, participando con casi el 60% de los envíos, seguidos de Uruguay. En cuanto a los precios medios de la carne y menudencia porcina, estas se incrementaron en casi un 32% con respecto a lo recibido al mes de julio de 2022. La carne aviar también presentó incrementos importantes, tanto en valores como en volúmenes. Los valores exportados totalizaron los $8,3 millones y los volúmenes casi se duplicaron con respecto al acumulado a julio del 2022. Entre los principales destinos tenemos Irak, Albania, Bahamas y Mozambique. En cuanto a sus precios medios, estos se incrementaron en 8,4%, siendo Cuba, Bahamas, Albania los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas se incrementaron en 1% a julio del 2023, alcanzando exportaciones por $594,7 millones. En términos interanuales, los registros dan cuenta de envíos por $86 millones, muy similar a lo registrado en julio del año anterior. Las exportaciones de maquila representaron el 69% del total exportado de manufacturas de origen industrial y el Brasil se constituyó como el principal destino con el 56% de los envíos, seguidos de Argentina y Estados Unidos. Entre los productos que presentaron incrementos bajo este régimen, tenemos los hilos y cables, los textiles, el alcohol etílico sin desnaturalizar, la gelatina y las tapas roscadas de metal común. En cuanto a los principales destinos de nuestras exportaciones,
tenemos a Argentina en primer lugar, con envíos por valor de 2.954 millones de dólares, lo que representó un incremento del 122,1% al compararlo con los valores acumulados a julio del 2022. Se destacaron los granos de soja por sobre la electricidad y los hilos y cables, con un valor de 2.236,4 millones de dólares, que representó un incremento de casi 165% en los envíos a este destino. Con respecto al Brasil, nuestro segundo socio comercial en importancia, las ventas totalizaron 1.678,2 millones de dólares, participando con el 24,4% de las exportaciones registradas. Los envíos presentan una reducción del 20,2%, donde el principal producto, que es la electricidad, disminuyó en 13,4%. Los principales rubros y que presentaron incrementos son el arroz y los hilos y cables. El tercer socio es Chile, que se situó con compras en tercer lugar con compras por 594,1 millones de dólares, 9,3% superior a lo registrado al mes de julio del 2022. Los envíos de harina de soja y maíz se incrementaron en 162% y 79,6%, que junto a otros productos compensaron la caída en las exportaciones de carne, que fue del 11%. En cuanto a la cotización internacional para los granos de soja, se verificó subas con respecto al mes de junio. Y así en la Bolsa de Chicago, este incremento fue del 5,4% y en Rosario 2,2%. Pero en términos interanuales, con respecto a julio del 2022, estas registraron una disminución del 2,9% y 6%. El incremento mensual respondería a dos factores que son: uno, la expectativa de una mayor demanda de China, y dos, las perspectivas de temperaturas más frías en Estados Unidos y sus efectos sobre los cultivos. Todo esto fue atenuado por la mayor oferta por parte de Brasil. En cuanto al precio internacional del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en julio del 2023 un incremento del 6,9% en comparación al precio registrado al mes anterior, mientras que en términos interanuales se observó una baja del 23,7%. La cotización promedio de julio se situó en $80 el barril. Este incremento en los precios de julio se debe a los recortes de producción implementados por la OPEP. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A julio del 2023, las importaciones totales alcanzaron los 8.608,6 millones de dólares, presentando un incremento del 1,2% con respecto a los valores a julio del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con casi el 96% del total, situándose en 8.255,7 millones de dólares, que fue superior en 1,1% a lo registrado a julio del 2022. Las otras importaciones alcanzaron los 352,9 millones de dólares. En términos interanuales, en julio, las importaciones totales incrementaron en 0,8%, alcanzando los 1.348,9 millones de dólares. Las importaciones registradas se mantuvieron en niveles similares a las de julio del 2022, rondando los 1.290 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se aprecia el incremento en los valores de los productos primarios, las manufacturas agropecuarias e industriales, en tanto que los combustibles y lubricantes presentaron reducciones. Las manufacturas de origen industrial presentaron la mayor incidencia en el incremento, con 2,2 puntos porcentuales, y con compras externas por valor de 6.511,1 millones de dólares. En cuanto a los productos primarios,
sus valores ascendieron a 134,3 millones de dólares, 14,9% superior a lo registrado al mes de julio del 2022. Este incremento se explica por mayores adquisiciones de tabaco sin elaborar y granos de maíz para siembra. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, estas se incrementaron en 7,2%, alcanzando los 543,4 millones de dólares, presentando incrementos prácticamente en la totalidad de sus componentes. El incremento en las manufacturas de origen industrial se debió a mayores compras de maquinarias y aparatos eléctricos, donde se encuentran teléfonos celulares, las notebooks y los televisores. También se incrementaron el resto de maquinarias y aparatos mecánicos, que incluyen los hornos, refrigeradores y congeladores. Y finalmente también los vehículos y productos farmacéuticos presentaron incrementos. En cuanto a los combustibles y lubricantes, estos presentaron una reducción del 12,3%, alcanzando los 1.066,9 millones de dólares. Esta reducción se explica principalmente por las menores importaciones de naftas, que en valores se redujeron en 40,8%. Viendo con más detenimiento la evolución de los combustibles, se nota que las importaciones de nafta, y lo volvemos a repetir, en valores se redujeron en 40,8%, en tanto que su reducción en volumen fue del 28,9%, pasando de casi 406,000 toneladas adquiridas en el mes de julio al mes de julio del año 2022 a 288,000 toneladas. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 16,8%. El gasoil presentó una reducción en volumen del 2,4%, pero sus valores se incrementaron en 1,4%. Esto debido al incremento en sus precios implícitos del 3,9%. En el gráfico se aprecia la reducción importante que estuvimos manifestando en cuanto a los volúmenes importados de naftas a julio del 2023. En tanto que para el gasoil, si bien esta reducción se nota que fue una reducción menor, y los restos de combustibles presentaron incrementos al compararlos con el acumulado a julio del 2022. En cuanto a la cotización internacional del gasoil y la gasolina, estos muestran un incremento a partir del mes de julio, en tanto que los precios unitarios de nuestras importaciones muestran el gasoil que se viene reduciendo y unas naftas con precios más estables. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se han incrementado en 1,1%. Esto se explica por las mayores compras realizadas bajo el régimen de turismo. Este régimen registró un incremento del 27,9% con respecto al acumulado a julio del 2022, alcanzando los 1.821,1 millones de dólares y participó con el 22,1% del total de las importaciones registradas. En cuanto a los bienes para uso interno, se importaron por 6.434,6 millones de dólares, representando una reducción del 4,6% con respecto a lo registrado a julio del 2022. En el gráfico se aprecia que esta disminución se debe principalmente a las menores adquisiciones de bienes intermedios, donde se encuentran las naftas, gases y abono mineral. Dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, tanto los bienes de consumo intermedio y capital presentaron variaciones positivas al compararlas a julio del 2022. Como vemos, la categoría de bienes de capital, con el 41,3% de participación, registró compras por 1.391,9 millones de dólares, 290 millones de dólares más que lo registrado a julio del 2022.
Este incremento está explicado principalmente por las mayores importaciones de teléfonos móviles, como se apreciará en la siguiente lámina. En cuanto a los bienes para uso interno, los bienes de consumo se incrementaron por mayores adquisiciones de alimentos, bebidas y tabacos, en tanto que el aumento en los bienes de capital fue por mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, como así también ómnibus, camiones y camionetas. Pasando ahora a los principales orígenes de nuestras importaciones registradas, China ocupa el primer lugar con compras por 2.764,7 millones de dólares, que representó un incremento del 12,1% al compararlo con los valores acumulados a julio del 2022, y participó con el 33,5% de las importaciones registradas. Los teléfonos móviles se constituyeron como el principal producto importado de este origen, con el 30,9% de participación, incrementándose en un 54,6% con respecto al acumulado a julio del 2022, alcanzando un valor de 853,2 millones de dólares. Desde el Brasil se importaron por valor de 2.004 millones de dólares, siendo este valor superior en 6,2% a lo registrado a julio del 2022. Los principales productos adquiridos desde este origen presentaron incrementos y ellos son los abonos minerales, la cerveza de Malta y las cosechadoras. En cuanto a las cosechadoras, estas crecieron en un 34,9% y se importaron por valor de 45 millones de dólares. El tercer país de origen de nuestras importaciones fue Estados Unidos, con compras por 678,5 millones de dólares, superior en 13,2% y participó con 8,2% del total importado. El gasoil fue el principal producto adquirido y participó con el 36,5% del total de compras, alcanzando los 247,5 millones de dólares. También se registraron incrementos en las adquisiciones de vacunas y abonos minerales. En cuanto a la balanza comercial en julio cerró con un superávit de 69,2 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados, la misma presenta un superávit de 1.221,1 millones de dólares, siendo este valor superior en 1.536,7 millones de dólares al déficit registrado a julio del 2022. Y ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se han incrementado en 20,1% y dentro de estas, sus componentes, que son las exportaciones registradas, lo hicieron en 16,6%, las reexportaciones en 26,7% y las otras exportaciones en 39%. Dentro de las exportaciones registradas, los productos que presentaron incrementos son los granos de soja, el arroz y la energía eléctrica. En tanto que los que presentaron reducciones fueron la carne, el aceite de soja y el trigo. Los envíos de maquila se incrementaron en 1%. Y para las importaciones, las totales se incrementaron en 1,2%. Las que son para uso interno redujeron en 4,6%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo se incrementaron en 27,9%. Dentro de los que son las importaciones para uso interno, se destaca la reducción de los bienes intermedios, específicamente el tema de las naftas, que en valores se redujeron en 40,8%, y las sustancias químicas, donde se encuentran también los abonos minerales. En tanto que los bienes de capital se incrementaron en 8,6% debido a las mayores compras de maquinarias para la agricultura, ómnibus, camiones, camionetas y cubiertas. Finalmente, la balanza comercial registró un saldo superavitario de 1.221,1 millones de dólares a julio del 2023.